Hoy, después de algunos siglos de que la Iglesia cristiana viviera días de gloria con aquellos hombres que Dios levantó para restaurar a la decadente Iglesia y que con su vida dieran testimonio de que Dios no cambia, nuestra Iglesia actual no se dio cuenta cómo un cáncer maligno de mentiras y falsedad se iba incrustando en sus entrañas a tal grado de que ahora no desea vivir sin esta enfermedad. Es algo parecido a un alcohólico que, aun sabiendo el daño que le produce el alcohol, no puede ni desea dejarlo. Hoy a la Iglesia le pasa lo mismo. Vive atada a un círculo vicioso que le satisface, pues le produce placer y satisfacción. Por lo tanto, no puede ni desea dejarlo. Es un círculo del peor cáncer para la humanidad. Es un cáncer de mentiras que ha entrado en lo más profundo del que se hace llamar el cuerpo de Cristo. Ha entrado tan profundo que la única solución parece ser una cirugía en la cual este cáncer tenga que ser extirpado, mutilando las partes contaminadas con su contaminación. Pero ¿cómo hacerlo si los enfermos no desean ser sanados? Y no lo desean porque extrañamente esta enfermedad les es agradable, pues por medio de ella han logrado conseguir el deseo anhelado de generaciones pasadas, y es la vida eterna sin ver los juicios de Dios, sin importar cómo viven. Pero hay un problema con esta satisfactoria enfermedad, y es que como todo tipo de cáncer, esta también ha llevado a la Iglesia a una muerte espiritual por la cual no son capaces de distinguir lo que les acontece, pues como está escrito, los muertos nada saben. Están tan ajenos de la verdad que ellos mismos se han creído sus propias mentiras, y no solo las suyas, sino aún las de los que le sirven a Satanás, predicándolas aún a veces desde el mismo púlpito que Dios escogiera para hablarle a su pueblo. Pero fueron tantas las mentiras que esta iglesia creyó, que hoy que fue atacada con una oleada de mentiras ridículas, le sucedió lo mismo que a la gente que no conoce a Dios. Ellos también creyeron a las mentiras de los siervos de Satanás. Mentiras que fueron desde una guerra mundial planeada por los mismos que la iban a ganar, hasta una falsa llegada a la luna. Mentiras que decían haber encontrado curas científicas hasta la de enfermedades que no existen. Y muchas de esas mentiras las predicaban como señales de los últimos tiempos, como es el caso de la citada llegada a la luna, una conquista que se llevó a cabo en un escenario artificial grabada por un judío llamado Stanley Kubrick, considerado el más grande cineasta de su tiempo. Mentiras, mentiras y más mentiras son las que desde hace muchos años aquellos que desean el control del mundo fueron fraguando para atrapar en sus redes a una humanidad que ha perdido sus valores y sus fundamentos. ¿Quién se imaginó que la planificación familiar era una trampa para beneficiar al consumo de los Estados Unidos, por cierto, engendrada por un judío llamado Henry Kissinger? ¿Quién se imaginó que la falsamente llamada ciencia, la psicología, era solo un telón para crear una rebelión a los valores de la familia, que también fue acuñada por otro judío, Sigmund Freud? ¿Quién se imaginó en su momento que la falsamente llamada evolución era un movimiento de anarquía para sacar a Dios de la sociedad y los hogares, motivada también por otro judío, Charles Darwin? ¿Quién se dio cuenta que aquel terrible holocausto judío, en donde murieron 6 millones de judíos, era una réplica de otros 2 holocaustos en donde también habían padecido otros 6 millones de judíos? Curioso, porque la población mundial de judíos no superaba los 6 millones. ¿Cómo murieron entonces 18 millones en 3 holocaustos que la gente ni siquiera sabe que existieron? ¿Quién se dio cuenta que las maravillas de Google y Facebook, que supuestamente habían aparecido para hacerle la vida más fácil, solo era parte para conocerte y controlarte por medio de la información que tú mismo les regalas? Por cierto, son empresas de hombres judíos. Nos pasaríamos horas describiendo todas esas mentiras mundiales que han llevado a la humanidad
a un estado de cáncer mental que se ha ido comiendo las neuronas de su cerebro y que les ha robado la capacidad de analizar la diferencia entre la verdad y la mentira. Podríamos citar guerras como la Primera y la Segunda Mundiales, que fueron diseñadas para encumbrar a los vencedores a la cima del poder. Asesinatos como el de Lincoln, perpetrado por los santos padres de la Iglesia de Roma, iglesia que desde su existencia ha tenido la costumbre de lanzar la piedra y esconder la mano por medio de mentiras, como esa de que Roma no acepta el homosexualismo y está plagada de pervertidos sexuales. Mentiras de falsos descubrimientos o de las visitas de seres espaciales que salieron de sus casas hace más de 50,000 años para advertirnos que nos estamos destruyendo cuando nosotros no existíamos como humanidad hace 50,000 años. Mentiras que la humanidad se ha tragado entera sin digerirlas, y es de entenderse, pues la misma Escritura declara que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿y la Iglesia por qué las ha creído? La respuesta es simple: porque así lo ha querido en su mayoría. Jeremías capítulo 5 versículo 30 y 31 dice en el nombre de Jesús: cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Hoy podríamos cambiar a los profetas por las grandes instituciones como la ONU, la OMS y etcétera, y a los sacerdotes por los científicos, los maestros, los políticos y demás, y el pueblo de Dios por la iglesia, una iglesia que le ha gustado que le hablen con mentiras, le ha gustado tanto que ha sido una magnífica alumna y ahora ella también inventa sus propias mentiras. La guerra espiritual cuerpo a cuerpo con los demonios, demonios de todos los colores y sabores para cada necesidad, o más bien para cada locura que se les ocurre. Han restaurado el apostolado ignorando la autoridad del Señor, y hasta han creado escuelas para graduarse como profeta, apóstol y ladrones. Han inventado un nuevo estilo de alabanza, adoración y danza, danza de guerra, guerra con banderas o con cuernos, bendiciones monetarias a los que inviertan en el reino de los cielos, como si a Dios se le hubieran acabado los recursos y necesitara de su apoyo económico. Mentiras en los libros, mentiras en los folletos, en las predicaciones, en los falsos milagros, en las falsas revelaciones, en los títulos, en los grupos, en las relaciones familiares y, para colmo, hasta en las Biblias, con sus falsos comentarios que le añaden a las escrituras de sus supuestos iluminados. ¿Serán iluminados o illuminatis los que han manoseado la Biblia añadiéndole comentarios que rayan hasta en lo absurdo? ¿Por qué se llama nuestro estudio una iglesia reprobada? Es fácil de responder. Imagínate que fueras a la escuela y que el maestro te enseñara todo el tiempo puras mentiras. ¿Qué pasaría el día que hicieras un examen y tuvieras que responder con verdades? Pues quedarías reprobado. Eso mismo le pasó a esta iglesia, que ha vivido alimentada por toneladas de mentiras, y ahora que llega el momento de enfrentarlas con la verdad, ha quedado reprobada, pues ante tales acontecimientos que han esclavizado a la gente que no conoce a Dios, la iglesia, en lugar de salir a las calles a atacar las mentiras de los gobiernos y los medios de comunicación, buscó la manera de amoldarse a estas mentiras para también ellos sacarles provecho, como ha sucedido desde hace tiempo por los falsos líderes que se adjudican revelaciones y profecías que jamás ellos hicieron. Vimos crecer el movimiento por la desintegración familiar, y la iglesia en su mayoría ni cuenta se dio de lo que estaba sucediendo. Después vino la legalización del aborto, y lo único que hizo la iglesia fue decir que era pecado y siguió su camino. Después vino la invasión del movimiento LGTB, y varios pseudocristianos lo utilizaron para, como se dice, salir también ellos del closet. Entre ellos varios líderes religiosos que practicaban la homosexualidad vieron su oportunidad para salir y crear unas nuevas inclinaciones en la iglesia. Todos estos movimientos tenían algo en común, que estaban fundados en la mentira, y la gente terminó por aceptarlos.
Hoy en estos días nos dicen que no hay cambio climático, aun cuando con nuestros propios ojos lo estamos viendo. Y mucha gente cree estas mentiras monumentales. Vemos a México hundirse en una cortina de humo tóxico y nos dicen que todo está bien. Es más, hasta una refinería están construyendo nuestro gobierno y para colmo, la gente lo justifica. Y por si fuera poco, una guerra que debería haber durado solo unas semanas, ya nos advirtieron que terminará hasta finales del 2022, pero que antes se va a recrudecer en agosto. Con ese cinismo nos dicen cuáles son sus planes y la gente todavía cree que hay una guerra casual. Pero lo que rayó en el colmo de la vergüenza para la iglesia fue haber creído en la atroz mentira de la falsa pandemia del llamado COVID, una farsa que parecía una broma de mal gusto, llena de errores de todo tipo, en su presentación, en su ocultamiento, en su proceso, en todo. Parecía imposible que una historia tan ridícula y tan estúpida pudiera ser creída por una sociedad que se cree, por una sociedad entera, en donde se presume de ser la sociedad más intelectual que haya existido en la historia. Una pandemia que desde su inicio se dejó ver lo que era realmente una cortina de humo, creada únicamente para distraer y controlar a la población, mientras los mismos de siempre actuaban con toda libertad sin que nadie se opusiera a su trabajo. Y así vimos a una sociedad intelectual volver a los tiempos de la peste, con todas sus supersticiones y desigualdades de aquella época, ahora en pleno siglo XXI y en medio de la era cósmica. ¿Quién crees que sea más poderoso? ¿Este virus que es inferior casi 10 veces que la gripe estacional? ¿O el diablo que hace temblar a las naciones? La respuesta es lógica. El diablo es más poderoso. Y fíjate en esto, el diablo siendo tan poderoso, la pseudonovia de Cristo cada año salía a las calles del mundo a gritarle a los inconversos que tenían al diablo bajo sus pies. Cada fin de semana los poderosos exorcistas, como el farsante de Hugo Álvarez, ataban al diablo echándolo fuera de las personas, y lo mismo pasaba al mismo tiempo en miles de iglesias en el mundo. Esto quiere decir que el diablo, siendo tan poderoso, estaba controlado por el poder, no de Dios, sino de una sarta de seres diabólicos que se hacen llamar apóstoles, pastores, evangelistas, etc. Y que siendo tan poderosos fueron los primeros en correr a esconderse ante este diminuto virus que en su poder de mortandad está millones de veces por debajo del poder del diablo. ¿Sí entiendes de qué se trata todo esto? Se llama poder por medio del engaño. Una vieja artimaña que también han usado los líderes católicos y hasta los que se dicen cristianos. Déjame darte solo 2 ejemplos para que lo entiendas mejor. 1. El purgatorio. Es una trampa bien diseñada y está basada en el miedo a un tormento si no se acataban las órdenes del Papa Romano, el cual a su vez poseía el poder para salvar a los desdichados que iban a caer en este lugar inevitablemente, pero él por su amor los salvaría. O sea, él inventó el problema y también la cura por medio de su amor, exactamente lo mismo que hace hoy la OMS con su querido virus. Ahora pasemos al número 2, la cobertura apostólica. Según esta enseñanza satánica, el apóstol cristiano tiene el poder de proteger de manera sobrenatural a los que estén bajo su sombra. Por el contrario, los incrédulos y rebeldes serán sometidos a su terrible juicio. Exactamente lo que hizo la OMS ahora con los que ellos llaman negacionistas. Nadie los puede atacar porque los condenan. Ahora entiendes por qué quedó reprobada esta iglesia ante esta farsa de la pandemia y de los supuestos hechos sobrenaturales que hemos estado viendo en estos últimos años. Quedó reprobada porque como ha estado sometida a mentiras durante décadas y les gustaron esas mentiras, pues ahora que tenía que enfrentar todas estas manipulaciones mentirosas, pues simplemente hizo lo que siempre ha hecho, aceptarlas y moldearlas a su manera de vivir. Por eso oíste a tanto hipócrita decir: debemos estar sujetos a nuestras autoridades.
Pero los que decían esto son precisamente los que nunca obedecen ni a las autoridades cívicas, morales ni religiosas, y con esta excusa se escondieron por miedo a una pandemia que nunca existió. Y ahora que pasa esta farsa volverán a decir que vencieron en el nombre de Cristo al demonio COVID. ¿Dónde quedó entonces ese pasaje que tantos citan los supercristianos salvadores de pecadores que dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Pues simplemente quedó en el olvido por una simple razón. Lo mismo que a Israel durante la esclavitud de Babilonia, estos cristianos no quieren ser libres y por lo tanto lo que menos les importa es el poder libertador de la verdad. Y es lógico, si llevan décadas atacándola, ¿por qué ahora la iban a defender si ellos mismos aborrecen la verdad? A esta iglesia moderna no les puedes hablar de santidad porque dicen que eres un legalista. No puedes exponer los pecados de sus líderes porque eres un anticristiano. No puedes mostrarles la verdad porque eres un enemigo de la cruz. En pocas palabras, son como el pueblo de Israel cuando dijo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ahora nos surge una pregunta más. ¿Qué van a hacer los cristianos modernos cuando se den cuenta que los han estado engañando durante tanto tiempo y que por haber creído tantas fábulas fueron reprobados? Quiero citar dos ejemplos de a qué me estoy refiriendo. 1. La Escritura Sagrada enseña que al final de los tiempos habrá solo un gobierno mundial, y un gobierno mundial, lógicamente, necesita solo un gobernante mundial. El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que la pandemia benefició muchas cosas, entre ellas la creación de un gobierno mundial. Y este es el mismo pensamiento de los líderes mundiales. El foro de Davos, la Comunidad Europea, el mercado, el Tratado de Libre Comercio, todos esos bloques mundiales desean que haya un gobernante mundial. Uno que ponga orden en todo el mundo. Eso es lo que nos dicen, pero en realidad ellos no desean orden, sino control mundial. Y creen que este líder mundial los va a tomar en cuenta, que es tan fiel y tan bondadoso, que una vez que hayan puesto todo su servicio a él, los va a premiar. Todos sabemos que el diablo no les fiel a nadie. La Escritura Sagrada, número 2, enseña que al final de los tiempos habrá solo una religión mundial. Durante el mes de junio del 2020 se firmó en el Tribunal de La Haya la unión religiosa, y este año 2022 se estrena la Casa de la futura nueva religión mundial en Abu Dhabi. Tanto la creación del gobierno mundial como la creación de la nueva religión mundial están patrocinadas por la judería, es decir, los judíos más poderosos del mundo, y que hasta ahora lo han gobernado con mano siniestra, haciéndole creer a la gente que los culpables son los presidentes, cuando ellos están detrás de todo esto. En pocas palabras, con el pretexto de la pandemia, mandaron a la gente a sus casas y las distrajeron con miedo para evitar que obstaculizaran sus planes para crear el nuevo gobierno y la religión mundiales, los cuales de manera descarada están creando en nuestras propias narices y sin que nadie haga nada por detenerlos, pues para eso querían que los cristianos no se reunieran, para no hacerle saber a la gente que el imperio del anticristo estaba en marcha, y los cristianos, en lugar de protestar de manera santa y piadosa, se fueron a sus casitas a salvar vidas, al fin que nunca han obedecido a Dios. ¿Por qué habrían de hacerlo hoy que sus vidas corrían peligro? Quizá te preguntes, ¿por qué este hombre acusa al pueblo escogido de Dios? Recordemos que para la mayoría de los cristianos, el pueblo de Israel es un símbolo de idolatría, pero no. Yo no estoy atacando al pueblo de Israel, sino estoy denunciando a los que en nombre de Dios dicen ser el pueblo escogido, y con ese pretexto tienen el derecho de gobernar el mundo. Y es un grupo pequeño que aún el mismo pueblo de Israel los rechaza. Y es de entenderse por qué ellos están promoviendo este cambio mundial, pues esperan la llegada de su falso Mesías, el cual, como ya demostramos en otro estudio, tiene que ser judío. Por favor, analiza estos pasajes que te voy a poner a continuación y trata de relacionarlos con este estudio que tuvimos hoy. Medítalos un momento
y trata de relacionarlos, a ver si eres capaz con la ayuda de Dios de entender estas profecías y relacionarlas con el cumplimiento de lo que está sucediendo hoy. Para terminar, quiero exponer dos cosas más. Uno, en la escuela, cuando reprobamos un examen, nos dan la oportunidad de presentar un examen final llamado extraordinario. Hoy todo fue una farsa y la iglesia en su mayoría la reprobó. Viene una prueba más, y esta sí será verdadera, y será cuando aparezca el anticristo. Ruego a Dios que sacuda a la iglesia para que reaccione en esta última prueba y con su ayuda la pueda pasar. Dos, como hemos dicho en otras ocasiones, hoy lo repito, siempre va a haber un remanente santo que no se deje vencer por las mentiras de este mundo. Y hoy no fue la excepción. Vimos a ese grupito de locos evangélicos recorrer las calles desobedeciendo a las autoridades por obedecer a su Señor y Salvador, que los mandó a predicar la salvación y el perdón de pecados en su nombre. ¿De cuál de los dos fuiste tú? ¿De los santos rebeldes o de los obedientes hipócritas? No te engañes, Dios te estuvo mirando durante toda esta farsa y conoce las intenciones de tu corazón. No importa de cuál fuiste, el mensaje de la Escritura que vamos a leer es para ambos grupos. Para los obedientes hipócritas dice: despiértate tú que duermes. Y para los santos rebeldes dice: levántate de entre los muertos. Y la promesa para ambos es: y te alumbrará Cristo. Si la iglesia sigue amando la mentira, la Escritura les pregunta: ¿qué harán cuando llegue el fin? No te quedes a los juicios de Dios solo por seguir la corriente mentirosa de este mundo a la cual la iglesia moderna se ha unido. Huye cual ave del lazo del cazador y pon tu mirada en Cristo, el cual nos llevará a la victoria. Te lo repito, la iglesia ya quedó reprobada ante Dios y ante el mundo. ¿Cómo va a confiar el mundo en una iglesia hipócrita y cobarde que fue la primera en correr ante una falsa pandemia y ante todas las mentiras que se están propagando por toda la tierra? Hoy la iglesia tiene una deuda con el mundo, y es la de pedirle perdón por haberlos traicionado, por no haberles hecho saber la verdad, por no haber peleado por ellos. No te unas a esta iglesia. Levántate, pídele perdón a Dios, porque tú también le fallaste. Al no haber protestado, al haber dicho: bueno, pues yo no creo, pero ¿para qué hablo? No, tú también fallaste, todos fallamos. Nos faltó valor, nos faltó entrega para hacerle gritar al mundo que Cristo viene solamente por los que estén viviendo la verdad. La iglesia se está endureciendo cada día más, y solo un milagro podrá ayudarnos para entrar al reino de los cielos. Vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que haga ese milagro en cada uno de nosotros por el sacrificio de su Hijo amado. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor, haz algo con tu vida, o de lo contrario vas a padecer lo que esta iglesia también va a padecer por haber traicionado la verdad.